Muy bien, esta es ya la segunda clase, no se estaban las dos anteriores, pero pues ahí están los audios, ¿no? Estamos viendo esa parte de cómo poder vivir el Evangelio, y Efesios, vamos a usar Efesios, inspirado por Dios, para ver que Efesios inicia diciéndonos, esto es lo que son en Cristo, y por lo tanto ustedes deben ser y hacer esto. Eso es lo que vamos a ver. ¿Se acuerdan qué género literario era la carta de Efesios? No. Ándale, epistolar, una carta. ¿Se acuerdan más o menos cómo era la estructura de una carta en aquellos tiempos? Primero dirige a las personas, a quién va dirigido, ¿no? Ajá, dijo el autor, a quién va dirigido, ajá, exactamente. El saludo. El saludo, muy bien. Después viene todo el cuerpo y al final la despedida, ¿no? Más o menos es así. La fecha de escritura. ¿Mandé? Fecha de escritura. No, la fecha de escritura no se incluye ahí. Esos son de datos históricos. En nuestros días sí se pone la fecha, ¿no? Fecha tal, con una carta y se lo mandamos a las personas. Pero en aquel tiempo no se hacía así. Entonces, empezamos con una salutación, el cuerpo y la despedida. Y la semana pasada vimos acerca de el remitente y los receptores. Recordamos el texto, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Sí. Ya, gracias. Ajá. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ajá. Nada más déjenme poner aquí. ¿Se acuerdan más o menos qué es lo que vimos respecto, en manera general, lo que se acuerdan la semana pasada? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? Entonces vimos que Pablo llegó a ser apóstol por la voluntad de Dios. Era un perseguidor, era un apóstol de Satanás, pero ahora fue convertido a apóstol de Jesucristo. Llevaba cartas dispuestas para matar a cristianos, pero ahora él envía cartas para animar a los cristianos a ser santos, ¿no? También vimos que cuando habla de santos y fieles, habla en cierta forma de una posición que tenemos en Cristo Jesús. Somos santos, para Dios ya somos santos. Pero al mismo tiempo que estamos en Cristo Jesús, Pablo dice, ustedes que están ya en los lugares celestiales están en la tierra, en el mundo, y deben de vivir como santos y todo el tiempo creyentes en Cristo Jesús. Ajá. Hoy vamos a ver lo que decía nuestro hermano, la parte de los saludos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver hoy, solamente este pasaje. Ahora, quiero que veas el sentir, que esto es una expresión del sentimiento de Pablo. No solamente Pablo está diciendo que son santos y fieles, sino que ese es tu deseo. Es un deseo en forma de bendición. Yo deseo gracia y paz a ustedes, pero también es una bendición en forma de saludo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces es un saludo en forma de bendición y es una bendición en forma de salud. Ese es el deseo de Pablo que está teniendo para esos santos y creyentes en Éfeso. Ahora, debo de decir lo siguiente. Todo lo que va a continuar a decir Pablo en la carta no está para todo el mundo. Recordemos el destinatario. ¿Para quién era? Santos y fieles. No para todo el mundo, sino que la carta que estaba escribiendo Pablo era para los santos y fieles. Santos posicionalmente, santos que viven en el mundo, creyentes de manera continua al Señor. Para esos es esta carta, no para todo el mundo. Así que debemos de inspeccionar nuestras vidas para poder adquirir, para poder tomar todo lo demás que va a dar Pablo en su carta, si es que somos santos y fieles. Entonces eso es muy importante. No va dirigida para todo el mundo, sino solamente para los santos y fieles. Ahora, el hermano decía acerca del Evangelio, y es precisamente estas dos palabras encierran mucho del Evangelio. Yo quiero que miren cómo normalmente el Evangelio se asigna con otras palabras. Se habla acerca del Evangelio de Cristo, el Evangelio de... Adelante. Bienvenida. Apenas estamos empezando. ¿Quieres una Biblia? Ahí tienes. Mira, esa que tienes. Ahora sí no traigo nada. Ahí tienes esa Biblia si quieres. A ver si la ves. Ok, cuando se habla del Evangelio se dice el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Se usan todas estas formas para hablar acerca del Evangelio. ¿Alguien me puede decir rápido qué es el Evangelio? De modo
muy resumido. Las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación, las gozosas noticias de Dios, la manera como Dios va a salvar al mundo, a los perdidos. Pero también el Evangelio se une con estas palabras que estamos viendo. Vamos a verlo. Vamos a empezar a leer la Biblia de aquí para allá. Entonces, si Tania, ¿puedes buscar? Hechos 20, 24, Tania, Hechos 10, 36 y Joaquín, Hechos 6, 15. Vamos a seguir. Perdón, Efesios 6, 15. Ajá, tú Hechos 10, 36 y ¿cómo? Hechos 20, 24. Estamos viendo solamente de manera general que el Evangelio tiene varias connotaciones, ¿se dice así? Incluidas estas palabras. Vamos a ver que no solamente se refiere al Evangelio de Cristo, de Dios, la gloria de Cristo, sino también se hace referencia a estas palabras que estamos viendo, con las primeras que inicia Pablo. Vamos a escuchar todo lo que dice Hechos 20 y 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Este es Pablo hablando y él dice que él viene a testificar del Evangelio ¿de qué? A ver, ¿puedes repetir la última parte? De la gracia de Dios. Exactamente, el Evangelio de la gracia. Una forma para describir al Evangelio es que es un Evangelio de la gracia. Vamos a ir definiendo poco a poco qué significa todo esto. Pero también habla acerca de la paz, Tania. En Hechos 10:36. 10:36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Ajá, ese es Hechos 10:36. ¿Sí está ahí el Evangelio de la paz? ¿Sí? Bueno, es que dice el mensaje, que yo creo que es equivalente a... Ok, sí, el mensaje. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ok, el Evangelio que va a producir paz, ¿no? En la Reina Valera que ustedes tienen, la versión dice el Evangelio de la paz. Pero también en Efesios 6:15, que después lo vamos a ver, también se menciona el Evangelio referente a la paz, como dice Joaquín. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Así que tenemos que este saludo en forma de bendición de Pablo inicia con estas dos palabras, y en la Biblia estas dos palabras se asocian al Evangelio de manera continua. Ahora, estas palabras son muy importantes, gracia y paz, eso queda en la mente, gracia y paz, y están entretejidas en el corazón mismo del Evangelio. Si nosotros entendemos qué es la gracia y qué es la paz, podremos entender las buenas noticias de Dios, que sería el Evangelio. Estas palabras encierran de una forma gloriosa y maravillosa lo que es el Evangelio, y lo vamos a ver. Es de tanta importancia estas palabras que Dios inspiró a los autores para escribir estas mismas frases en todas las demás cartas. Yo hice un esquema. Tenemos desde Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos no los contemplé porque no son cartas. Las demás, todas estas son cartas. Las que están en verde usan esta misma expresión, gracia y paz. Así inician todos. Vamos a verlo. Hermano, ¿sí puede leer en Romanos? Hermana Ofe, ¿puede leerme en Primera Tesalonicenses, el versículo 1? Hermano Germán, el versículo 7 de Romanos. Romanos 1:7. La hermana Ofe en Primera Tesalonicenses 1. Ajá. El hermano Ciro, ¿me puede leer en Filemón? Ajá, Filemón. En el versículo 2. Ana, ¿me puedes leer en Segunda de Pedro 1:2? Lo estoy salteando para que vean que se habla de lo mismo. Y no sé si puedes buscar en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Ok. Vamos a identificar cómo es que los autores bíblicos en la mayoría de estas cartas usan esa expresión. Las que están en verde significa que la usan literalmente, las en amarillo la usan pero le añaden una palabra de misericordia, gracia, misericordia y paz, y
En las que están en rojo no se usa esa expresión. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar cómo dice, ¿tienen todos sus textos? ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dice en Romanos, cómo le dice a los romanos. Ajá. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el texto que estamos viendo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Literalmente es lo mismito. Hermano Ofe, ¿qué nos dicen Tesalonicenses? Dicen salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, por iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente Pablo usa la misma expresión. Vamos a ver lo que nos dice Filemón. Ok, Filipenses también está ahí. ¿Qué versículo? 2, Capítulo 2. versículo 1, capítulo 2, Filipenses. Capítulo 2, versículo 1. No, capítulo 1, versículo 2. Eso sí. Ajá. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Ok, vamos a ver, eso son lo que escribió Pablo, pero también Pedro usa esa misma fórmula. Vamos a ver lo que dice en, ¿qué te dije? Primera de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro. Ajá. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ese es Pedro, y ahora vamos a ver al apóstol Juan en Apocalipsis, ¿cómo nos dice Adrián? Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, si se dan cuenta, entonces el común denominador de todas las cartas, en la forma en cómo saludan a los santos y fieles, es con estas palabras, gracia y paz. ¿Qué significa todas estas palabras? Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Si tú estuvieras en aquel tiempo donde se escribieron las cartas, la gracia, la palabra gracia proviene de la palabra charis, no sé si así se escribe o se pronuncia, pero este era un saludo habitual entre los griegos. En vez de decir hola, ¿qué onda, vato? O eso, lo que sea, ellos decían una palabra expresión a charis que era chairen, que significa regocíjense. Qué gusto de verte. Ajá, charis. Pero Pablo ahora la aplica y la pone en su saludo. Ahorita vamos a ver. Y la palabra paz, para los judíos, normalmente la forma en cómo se saludaban era con la expresión shalom, que implicaba eso, la paz. Entonces vemos que este es un saludo apostólico que incluye tanto a quienes, al saludo de los griegos como de los judíos. ¿Sí están viendo? Es una bendición en la cual Dios inspira a Pablo para que pueda reunir en un solo saludo a dos naciones diferentes. Ya no hay barreras étnicas conforme a este saludo, porque a los santos y fieles se les dice gracia y paz. Vamos a ver que los judíos, Jesús mismo dice acerca algo específicamente del pueblo judío. Vamos a ver qué es lo que dice Juan 4:22. El que lo tenga o así lo puede leer. Que vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Está bien? Este es Jesús hablando con la mujer samaritana, le dice, ustedes en realidad no tienen un conocimiento pleno, porque ese conocimiento pleno se le ha transmitido a los judíos. La salvación viene de los judíos. Y recordemos que en el Antiguo Testamento había solamente un pueblo santo, era el pueblo judío. Y Jesús está diciendo eso mismo. La salvación procede de ellos, la salvación viene de ellos. Ellos tienen el conocimiento pleno en cuanto a mi revelación. Pero este es el misterio que presenta Pablo ahora en Efesios 3, 5 al 6. Vamos a leerlo, el que lo tenga igual. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que vemos que para Pablo había un misterio que fue revelado. ¿Cuál era ese misterio? Los gentiles son coherederos ahora. Exactamente, que ahora los gentiles son añadidos al
cuerpo de Cristo, a un mismo pueblo. Nosotros somos gentiles, exactamente, hermano. Este fue el misterio. Antes no había forma de que las personas fueran salvas, a menos que el conocimiento y la revelación de Dios fuera transmitido a esas personas a través de Cristo Jesús. Pablo dice, ahora ya no hay división étnica, ya no hay un pueblo especial escogido por parte de Dios étnicamente, sino ahora es espiritualmente. Todos aquellos que son santos y creyentes en Cristo Jesús. Y miren cómo Pablo lo dice de varias formas. Dice Pablo acerca de que es un pueblo ahora, es un templo, es su cuerpo, es su esposa. Y está hablando solamente de una. Solamente Dios tiene una esposa. Solamente Dios tiene un cuerpo. Solamente Dios tiene un templo en el cual habita. Solamente Dios tiene un pueblo. No tiene dos pueblos, solamente es un pueblo. Y todo eso tiene que ver con lo que es el misterio, la iglesia. La iglesia es el misterio que en Efesios está revelándose. Ese cuerpo místico de Dios formado por gentiles y judíos de todas las naciones, de todas las épocas, de todos los tiempos, para su gloria y alabanza. Ese es el misterio de la iglesia. Ese es el misterio revelado a la iglesia. Ok, ya que vimos esa parte, ahora vamos a ver qué significa gracia. Vamos a ver parte por parte qué significa gracia. Ese es lo que está diciendo Pablo. ¿Alguien me pudiera decir lo que ha escuchado acerca de lo que significa gracia? ¿Qué significa gracia? Un regalo, muy bien. ¿Algo más? Un favor no merecido. ¿Alguien más? Porque se escucha mucho de esa palabra. Pero yo siento que la gracia es darle a una persona algo que no se merece. Exactamente, no que no se merece, es un regalo que no merecemos, ¿no? Vamos ahí, si lo pueden anotar en sus cuadernos, esta definición, para que la tengan ahí en sus cuadernos. Esta me gustó mucho, porque después voy a utilizarla. Y dice, la gracia es el favor eterno y absolutamente libre de Dios. Es un favor eterno y es Dios libremente quien otorga a quien Él quiere. Esa es la gracia. También dice que es el favor que Él muestra al dar las bendiciones eternas y espirituales a personas culpables de pecados e indignas. Significa que no merecían ese regalo. ¿Quién es solamente eterno? Dios. Significa que su amor es eterno. Su gracia, su misericordia es eterna. Su bondad es eterna. Su gozo es eterno. Si pudieras tú definir quién es Dios, estoy seguro que vas a decir Dios es soberano, eterno, glorioso, majestuoso, omnipotente. Y eso que estás diciendo son atributos de Dios. Porque Dios es sus atributos y sus atributos son Dios. Fíjense entonces lo que está diciendo esta definición. Las bendiciones eternas y espirituales. La gracia de Dios es que Él mismo se da al pecador. Porque Dios es amor y su amor es eterno, y entonces para que nosotros gocemos de su amor eterno, Él se tiene que dar a sí mismo al pecador. Eso es lo glorioso de la gracia. Dios se da a nosotros de manera libre y para siempre, eternamente. De hecho es Cristo el que se dio físicamente, como dice. Ajá. Esa es la gracia, ¿no? O sea que algo palpable es Cristo dándose. Exactamente, es Dios, como dice. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Él mismo se entrega, Jesús es Dios. Él mismo se entrega a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? Conforme a esta definición, no. Sino porque lo hizo libre y absolutamente sin ninguna interferencia humana. Fíjense lo que dice Spurgeon respecto a este evangelio, a la gracia. Lo voy a leer para ustedes, ahí me siguen con su vista. Dice, la sustancia y esencia del verdadero evangelio es la doctrina de la gracia de Dios. Que de hecho, si quitaran la gracia de Dios del evangelio, le habrían suprimido la propia sangre de vida y no quedaría en él nada digno de ser predicado, de creerse o por el cual luchar. La gracia es el alma del evangelio. Solo en ella el evangelio, sin ella el evangelio está muerto. La gracia es la música del evangelio. Sin ella el evangelio permanece en silencio en relación a todo consuelo.
La gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, es el eje central del mismo evangelio. Nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia. En los tiempos de reformados se hablaba de la sola gracia, porque ese era el eje central, un pilar central de la fe cristiana. Y tenemos que entender y comprender qué significa gracia. Ya lo hemos definido. Pero vamos a ver ahora que lo contrario a la gracia siempre va a ser las obras. Ni la una ni la otra se pueden llevar, ni mezclar. Vamos a leer. Empezamos otra vez aquí leyendo. Amor, ¿se puede leer? Romanos 11:6, Tania, Tito 3:5 y Joaquín, Efesios 2:8 al 9. Estamos tratando de definir poco a poco lo que significa la gracia. Ya hemos dicho que es el favor eterno y libre de Dios, el cual concede sus bendiciones eternas y espirituales a pecadores. Vamos a ver entonces que la gracia es contraria a las obras. Si es Dios quien da su gracia, ¿qué es lo que yo puedo hacer para obtener su gracia? Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Si tú quieres llamar al evangelio de gracia, pero tú a eso le añades algo, es decir, sí, la gracia de Dios más lo que yo tengo que hacer. No, eso ya no es gracia, eso ya no es salvación. Eso es salvación por obras. No es la gracia más algo, es la gracia y solamente la gracia de Dios. Y no hay nada que se le pueda añadir para adquirir esa gracia de Dios. Eso es lo que dice el texto. Tito 3:5, ¿qué nos dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Nos salvó? ¿No por qué? No por obras de justicia. Cuando habla de salvación es un resultado de la gracia de Dios. Recibimos la salvación porque recibimos la gracia de Dios y esta no fue por las obras que nosotros hayamos hecho. Ninguna obra. Esto nos pone a nosotros en una total humillación. Vamos a ver por qué digo esto. Efesios 2:8 al 9, ¿qué nos dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No hay nadie, ningún ser humano, que haya alcanzado la gracia de Dios a través de lo que Él hizo. Si tú bendices a Cristo Jesús fue por su gracia, no fue por lo que tú hiciste, no fue porque tú lo merecieras. Eso es lo que esta palabra nos dice. Es tan diferente la gracia de las obras como lo es el día de la noche. No se pueden mezclar, no hay forma. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Así de esa forma, la gracia no puede ser equivalente a las obras o añadir a las obras. No se puede. Es como el aceite y el agua, no se puede entremezclar, no se puede hacer. Porque por definición no podemos pagar con nuestras acciones a Dios. Es lo que va a decir Martín Lutero. Ahorita voy a mostrarles una cita. No podemos ganar la gracia, no es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos, no podemos alcanzarla. Recordemos que la gracia de Dios es que Dios nos da las bendiciones eternas y espirituales. Todas las bendiciones eternas y espirituales, ninguna de ellas las podemos alcanzar por nuestras obras. No podemos ser amados por Dios por lo que hacemos. No podemos tener el gozo de Dios por lo que hacemos. Nada de esas cosas. Dios nos da esa gracia, nos da ese favor. Entonces, ¿por qué es tan diferente a lo que pensamos nosotros? ¿Por qué a veces no valoramos la gracia? ¿Por qué a veces no entendemos, no apreciamos la gracia? Exactamente. ¿Qué es lo que nos dice normalmente la cultura o la sociedad? Tienes que esforzarte para que tú alcances aquello que te estás esforzando. Si quieres ascenderte a un mejor trabajo, tienes que esforzarte para poder adquirir ese trabajo. Lo que no cuesta, ¿cómo es el dicho? No se valora. Lo que no cuesta no se valora. Y a veces nosotros hacemos eso mismo con la gracia. Queremos ganarnos algo de parte de Dios porque nuestra naturaleza pecaminosa nos dice,
¿A poco nada más es así de que Dios te otorga sin que tú hagas nada? No, tú tienes que hacer algo. Todas las religiones es la gracia de Dios más obra, todas las religiones. Solamente el cristianismo te dice, no, solamente la gracia de Dios. No eres tú. Tú no puedes hacer nada. Todo lo que tú haces no sirve, es inútil. Eso es lo que va a decir Martín Lutero. Fíjense lo que dice Martín Lutero. ¿Lo puedo cambiar? Fíjense lo que dice Martín Lutero. Dice, Dios nunca le otorgó a nadie la gracia, las bendiciones eternas y espirituales y la vida eterna como recompensa por el mérito. A nadie. Aquellos que buscan ganar la gracia de Dios por sus propios méritos están tratando de agradar a Dios con sus pecados. ¿Cuándo vamos a agradar a Dios con nuestros pecados? Es imposible. ¿Cuándo vas a poder tratar de ganar el favor de Dios cuando todo el tiempo tú lo que haces es pecar y fallar y ofender a Dios? No puedes ganarte el favor de Dios, no lo puedes hacer. Eso es lo que significa gracia. Pregunta, la definición de gracia, que la salvación sea por gracia, ¿son buenas noticias? Si es sí, ¿por qué sí? Si no es no, ¿por qué no? ¿Qué dice? Sí, porque si no nadie. Exactamente, gracias a Dios que es por gracia. Porque si no, es como si Dios dijera, sálvese quien pueda. ¿Y quién podría salvarse, hermanos? Nadie. Si Dios no hiciera algo a favor de nosotros, si Dios no condescendiera a nosotros, estaríamos perdidos. Estas son buenas noticias. Decirle al pecador, tú no puedes agradar a Dios. No es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad, no es por tu inteligencia, no es por tu nivel académico, sino es si Dios tiene misericordia de ti. Implora la misericordia de Dios. La fe, por definición, no es una obra que el hombre hace, sino la fe es decir, yo no tengo nada, solamente quiero confiar en aquel que otorga gracia. Yo estoy como un mendigo alzando mi mano al cielo diciéndole, Dios, yo no tengo nada para ofrecerte, sálvame tú. Eso es fe. Para ilustrarlos, yo quise ponerles en cierta forma esto. Imagínense que la gracia de Dios es como si fuera un almacén de dimensiones infinitas. Infinitas. Y lo que Dios nos hace, y dentro de ese almacén infinito están todos sus atributos eternos de Dios. Es decir, su amor, su paz, su bondad, su misericordia, su santidad, todas las bendiciones eternas y espirituales. Todas las bendiciones eternas y espirituales están contenidas ahí. Y cuando Dios, por su misericordia, llama al pecador, lo introduce a ese almacén y todo lo que está ahí es suyo. Absolutamente todo. Cuando Dios nos salva, nos da un paquete de todas las bendiciones de Dios, eternas que nosotros no podíamos haber alcanzado. Tenemos ahora misericordia, tenemos su amor eterno, tenemos su bondad eterna, tenemos su misericordia eterna, tenemos el que Dios nos escuche todo el tiempo eternamente. Todas esas son bendiciones de Dios y nada de eso lo obtuviste por tu esfuerzo. Es la gracia de Dios. Pero no solamente Pablo se queda con la gracia. En nuestro texto vemos que es gracia y paz. ¿Qué significa paz? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué podemos decir acerca de la paz? ¿Quién me puede dar como una definición breve de la paz? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando mencionamos la palabra paz? Tranquilidad. Gozo. Ajá, ya estaba jugando en la Biblia muy bien, gozo eterno. Vamos a ver que esta palabra, como dijimos, es parte de un saludo que normalmente se decían los judíos, la palabra shalom. Esa palabra shalom que se decían entre ellos, ese saludo lo que quería decir es, te deseo la salud, hermano, Onésimo. Te deseo la armonía, la paz interior gobierne tu corazón y la tranquilidad. Eso es lo que querían decir cuando decían shalom entre ellos. Pero en la Biblia encontramos diferentes matices respecto a la paz. Encontramos un deseo de bienestar entre las personas, las naciones o entre Dios y el hombre. Cuando Pablo usa en su saludo la palabra paz,
su mayor implicación está referente a que había un pleito. La paz, entonces, la palabra paz se encuentra dentro de un contexto de una guerra, de una lucha. Obviamente, si hay paz, significa que antes de haber la paz, antes hay guerra, ¿no? Entonces, había una pelea de seres, de personas. ¿Quién contra quién? Dios contra el hombre. Dios contra el hombre estaba en guerra continua con él. ¿Por qué? Porque pecamos, porque le desobedecemos, porque él dice en su palabra, haz esto, y nosotros decimos, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces Dios, como un rey soberano, no va a dejar que su santidad y su gloria y su mandamiento sea pisoteado, sino que ahora dicta una sentencia de guerra contra aquellas personas. Somos enemigos de Dios. Vamos a ver una ilustración que lo vimos en la clase de teología, en Jueces capítulo 6, 16 al 24. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y él extendiendo al ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, oh Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero el Señor le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Dios y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en otra de los árboles. Gracias, Gloria. Lo que el texto está diciendo es de que Gedeón estuvo cara a cara con Dios. Y se enteró esto después de haber estado con él y dijo, voy a morir. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está en guerra contra el ser humano. Dios es santo, santo, santo. ¿Y quién puede permanecer delante de ese Dios con toda la multitud de pecados que tenemos? Lo que mereceríamos sería la muerte. Y Gedeón lo entendía. Los judíos lo entendían. Por eso es que él decía, voy a morir, porque vi cara a cara a Jehová. Pero Dios le dijo, paz a ti, no tengas temor, no vas a morir. Dios estaba estableciendo su paso con él, de tal manera que Gedeón edificó un altar y dijo, aquí Jehová Shalom, Jehová es paz, pues mi paz, él me dio paz. Yo tenía que haber muerto aquí en este mismo lugar, pero él me dio paz a mí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Pablo usa la palabra paz, lo que está queriendo decir es de que Dios estaba airado contra ellos, contra aquellos que está escribiendo, pero que ahora Dios lo perdonó por pura gracia y le dio la paz. Traté de buscar una ilustración, pero solamente esta encontré. Es como si Dios ya hubiera dictado sentencia contra todos los pecadores y dijera, se busca. Y en algún momento Dios va a llamar a juicio a cada uno pecador y nadie va a salirse librado. No hay pecado que puedas tú y yo esconder delante de Dios. Ningún pecado, aunque esta imagen parece como si que se está escapando esta persona, la realidad es que nadie va a escapar de Dios, nadie, absolutamente nadie. ¿Quién podrá permanecer de pie contra aquel a quien hemos ofendido y fallado? Nadie. Dios está airado contra el pecador. Él es enemigo de Dios por naturaleza. Eso es lo que está transmitiendo Pablo cuando habla acerca de paz. Ese es el contexto de la paz. ¿Cómo es que entonces podemos tener paz con Dios? Vamos a ver algunos textos. Hermano Germán, Romanos 5:2. Sergio, no sé si puedas tomar una Biblia. Y Romanos 5:10. Hermana Ufe, 2 Corintios 5:17-18. Ya que este es el dilema del ser humano, que estamos
que Dios está en una guerra contra sus enemigos, los pecadores. Entonces, ¿cómo podemos tener paz? Como diría el Chapulín Colorado, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? Y ningún humano puede salir, ni tú mismo. Pero aquí nos dice cómo es que podemos tener paz con Dios. Romanos 5, versículo 1. Ahí puse 2, pero el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Por medio de Cristo Jesús. Entonces significa que esa paz no inicia en ti, sino en lo que ya Dios hizo en Cristo Jesús. Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Este texto nos está diciendo que antes éramos enemigos y ahora somos salvos y hechos amigos de Dios y reconciliados por la sangre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, pero esto ¿cómo se logró? Gracias a que Dios nos reconcilió por Cristo Jesús. Tenía que alguien morir en nuestro lugar. Entonces, la gracia es la esencia del Evangelio y esta produce todas las bendiciones espirituales que tenemos. El resultado de esa gracia es que ahora tenemos paz para con Dios y podemos gozar de Él todas las bendiciones. Así que cuando Pablo habla acerca de gracia y paz, está diciendo que la gracia es la esencia y la paz procede de la gracia. Un ejemplo de ellos es el conocido, ¿sí? Un ejemplo de ellos es el conocido pasaje de la Biblia acerca de Barrabás y de Jesús. Barrabás era un asesino que tenía que morir en la cruz, pero Jesús ocupó el lugar de ese asesino. Jesús no había hecho nada para merecer ese castigo, pero Jesús lo ocupó. No sabemos qué pasó con la historia, qué pasó con Barrabás después de este suceso. Pero podemos saber qué es lo que nosotros podemos hacer cuando sabemos que Cristo ocupó nuestro lugar. Y es venir en adoración sublime ante Dios por su gracia. Porque Él ocupó nuestro lugar que merecíamos y nos dio lo que no merecíamos. Es decir, a Cristo Jesús, su paz, su gracia, su salvación, su salud en Cristo Jesús. Así que esta historia de Barrabás y Cristo nos ilustra perfectamente lo que es la gracia de Dios. Un pecador que es quitado, que es salvado, que Cristo ha sustituido su lugar y ha ocupado su lugar para que Él sea mortificado en su lugar. Eso es la gracia de Dios. Entonces, ya vimos estas primeras dos palabras, gracia y paz, a vosotros. Ya vimos lo que es gracia, ya vimos lo que es paz. Pero también ahora vemos que tanto la gracia y la paz, según Pablo y este texto, ¿de quién proceden? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, en cierta forma está implícita la Trinidad de Dios. Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, ¿y quién nos hace santos para vivir en santidad? El Espíritu Santo. Entonces, el Dios Trino es quien nos dio la gracia y la paz y la capacidad para poder vivir en santidad. Todas estas bendiciones las tenemos nosotros porque Él se entregó a nosotros mismos. Entonces vemos que este saludo de Pablo, estos destinatarios, todo esto va implícito el Dios Trino, el único Dios verdadero, ese Dios que creó todas las cosas, ese Dios de que proviene todas las cosas, es el que ahora vive en nosotros, nos da la capacidad, nos sustenta, nos fortalece para vivir en santidad, para mortificar el pecado. Todo esto lo hace Dios. Y nosotros solamente actuamos en consecuencia a lo que Dios ya hace por nosotros. Muy bien, estamos a punto de terminar.
Todo esto, hermanos, ¿qué debe de provocar en nosotros? Porque no solamente es conocimiento e información, sino yo quisiera, hermanos, que pudieras recordar este texto para todos los días ver que lo que tú tienes ha sido por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Pablo dirá en una de sus cartas, por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy perseguido por su gracia. Tengo enfermedad por su gracia. Soy salvo por su gracia. Puedo vivir en santidad por su gracia. Puedo luchar contra el pecado por su gracia. Puedo acercarme a Dios por su gracia. Este texto, hermanos, debe de provocar en nosotros que todas las bendiciones provienen de Dios hacia nosotros de manera gratuita. Y que por lo tanto ahora nosotros, o Dios nos llama a poder vivir a la luz de ese regalo que Dios nos da. Poder perdonar, tenemos ahora la capacidad de perdonar, de amar, de tener misericordia, de vivir en santidad. Pero fue porque Él nos hizo nacer de nuevo ante esta realidad. La palabra gracia nos recuerda de que tú y yo somos malos, que no merecemos nada de parte de Dios, que somos pecadores, que no hay nada digno ni bueno de ti. La palabra gracia nos recuerda de que tu posición es postrado ante el suelo, reconociendo de que todo favor y misericordia ha sido dado a ti a pesar de ti. Y la palabra paz nos recuerda que ahora tenemos reconciliación con ese Dios que antes era nuestro enemigo y que ahora Él nos ha hecho sus amigos. Una cosa que siempre llevo en mi mente es de que cuando me sucede algo que no lo esperaba, lo comenté al principio de la oración, cuando me sucede algo que no esperaba, que cualquier cosa, digamos que me han despedido del trabajo, digamos que estoy trabajando, me he esforzado en el trabajo y merezco que me reconozcan. Me he esforzado en ser buen padre y merezco que me reconozcan. Me he esforzado en la iglesia y no merezco ser tratado así. Me he esforzado en perdonar, entonces los demás deben hacer lo mismo, etcétera. Pon lo que tú quieras. Pero la palabra gracia y paz nos debe recordar de lo que me sucede, yo no he recibido lo que en realidad merezco. Así que no esperes algo bondadoso de parte de nadie de este mundo, sino considera que ya se te ha dado gracia y paz ante Dios, que no lo merecías, y que cualquier cosa que ahora recibas es por su gracia. Si tienes vida es por su gracia, si tienes salud es por su gracia, si estás enfermo es por su gracia. Así que la gracia de Dios nos pone en el lugar correcto, de rodillas delante de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. La paz también nos recuerda lo que Jesús dijo en aquella conversación con sus discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí. No tengan miedo. Tenemos paz para con Dios, hermanos. Dios está a favor de nosotros. No importa lo que te esté pasando. Jesús dijo, yo les daré mi paz. Entiendan que ya no están en pleito conmigo. ¿Qué mejor regalo que eso? Pudiéramos estar enfermos, despreciados por toda la gente, pero en la cama con toda esa aflicción y atormentados por la enfermedad, estar gozosos porque ya no estamos siendo enemigos de Dios. Tenemos paz para con Dios. Lo que vivimos aquí en la tierra solamente es una fracción de lo que viviremos en la eternidad con Dios o sin Dios. Así que consideremos estas palabras que vimos hoy. Este es lo que estudiamos el día de hoy, estas palabras, gracia y paz, y que todo procede de Dios, por gracia.